El acta de la sesión cuarta se da por aprobada por no haber sido objeto de indicaciones. El acta de la sesión quinta se encuentra a disposición de las señoras diputadas. A continuación, la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Muy buenas tardes. Se han recibido los siguientes documentos. Un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre salas de lactancia, información para la discusión del proyecto de ley, boletín número 13.018-13, situación nacional y legislación comparada en respuesta a algo solicitado por la Comisión. En segundo lugar, un oficio del Ministerio de Bienes Nacionales, por el cual informa, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2022, sobre los gastos imputados a uso de permiso de lactancia y de permiso parental postnatal del primer trimestre por parte del Ministerio de Bienes Nacionales. Y finalmente, un oficio del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, por el cual remite un informe de ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2022. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. ¿Nadie? No. Ofrezco la palabra entonces sobre puntos varios. No, tampoco. Entonces vamos a comenzar la orden del día. Esta sesión tiene por objeto, en primer término, recibir a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, señora Marcela Ríos Tobar, con el objeto de analizar las medidas y políticas de gobierno relativas a la implementación de la ley número 21.378, que establece monitoreo telemático en las leyes número 20.066 y 19.968. La acompañan Macarena Cortés, jefa de la División de Reinserción Social, e Ignacio Gaete, abogado de la División Jurídica. Así que le dejamos la palabra, ministra, bienvenida. Puede comenzar. Buenas tardes, Presidenta, a todas y todos. Quisiera agradecer la invitación de la comisión. Nosotros tenemos una presentación, no sé si la cargan ustedes o la podemos compartir desde acá. Desde allá, por favor, y nosotros acá la proyectamos. Muy bien. ¿Se ve ahí la presentación? Sí, se ve ¿Sí? bien. Bueno, si podemos pasar a la... Esto se nos ha pedido, Presidenta, que podamos acudir a informar a esta comisión los avances en la implementación de la ley 21.378 que rige el sistema de monitoreo telemático en casos de violencia intrafamiliar. Y lo primero es que recordar que esta ley fue publicada el 4 de octubre del año pasado y que consagra un sistema que permite el monitoreo telemático para supervisar por primera vez en la historia de nuestro país la prohibición de acercamiento decretada como una medida cautelar o como una condición de una suspensión condicional de procedimiento o como una medida accesoria en casos de violencia intrafamiliar. Quisiera decir que acá lo relevante es que se introduce esta medida no solo en procesos en tribunales de familia, sino que también en procesos penales, pero específicamente para casos de violencia intrafamiliar, y que antes la utilización del monitoreo telemático estaba destinada solo a casos de casos penales. La ley contempla la creación de una comisión específica para la elaboración de proposiciones técnicas
para el seguimiento y evaluación de los casos de violencia intrafamiliar, y ahí debo decir, Presidenta, y a todas las diputadas presentes y a quienes nos acompañan hoy día, es que la comisión específica que monitorea la implementación de esta ley está bajo la responsabilidad del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Entonces, si bien nosotros asistimos hoy día porque hemos sido invitados, también sugerir que en materias quizás más específicas de la coordinación pueda también participar en su momento el Ministerio de la Mujer. La ley dispuso además la dictación de un reglamento que pudiera permitir, digamos, organizar y normar específicamente los procedimientos de cómo se iba a implementar esta ley, y la elaboración y dictación del reglamento sí era una atribución que la ley le entregaba a este Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Una próxima? También recordar que la ley establece que este sistema de monitoreo debía entrar en vigencia de manera gradual para los casos que correspondían, que fueran decretados por los tribunales de familia en particular. Esta entrada en vigencia debía ocurrir 6 meses después de publicada la ley en el Diario Oficial. Esto fue específicamente el pasado 5 de abril, por lo tanto estamos próximos recién a cumplir un mes en la entrada en vigencia de la ley. Este jueves cumplimos recién el primer mes desde la entrada en vigencia. Sin embargo, para los casos que corresponden a los tribunales del sistema procesal penal, la ley establecía un periodo de entrada en vigencia un poco mayor y escalonado. Primero, en una primera etapa, 10 meses después de haber entrado en vigencia, de publicado el reglamento de esta ley, el sistema entraría en vigencia primero en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana a partir del 4 de febrero del 2023. Y una segunda etapa, 14 meses después de publicado el reglamento, en el Diario Oficial, en el resto de las regiones del país, desde el 4 de junio del próximo año, del 2023. En lo que respecta al reglamento específicamente y lo que nos compitiera a este ministerio, ese reglamento debía dictarse 6 meses desde que se publicara la ley, y debo decir con mucha responsabilidad que acá el trabajo para ese reglamento se llevó a cabo en tiempo y forma, y que el reglamento pudo ser dictado en el plazo estipulado por la ley, y fue dictado con fecha del 25 de enero del presente año 2022 vía Decreto Supremo 19, que establece el monitoreo telemático en las leyes 20.066 y 19.968, y el decreto fue publicado para el mismo día de entrada en vigencia de la ley. Los elementos que se regulan a través de este reglamento son los requisitos y características técnicas del sistema de monitoreo telemático, y también los procedimientos de instalación de los dispositivos, específicamente su administración y su retiro de los dispositivos de control de dicho monitoreo. Quisiera agregar además que la ley contemplaba el establecimiento de un convenio de colaboración, porque existen muchas instituciones que deben participar para que esta ley se pueda implementar y se pueda ejecutar de manera adecuada para prevenir casos graves de posibles atentados contra la vida o la integridad física de mujeres. Esta ley estableció la creación de esta comisión a la que se hacía mención antes para elaborar las proposiciones técnicas para el seguimiento y la evaluación de los casos de violencia. El objetivo de esa comisión es hacer propuestas para el diseño uniforme de los criterios, de la pauta unificada de evaluación inicial de riesgos, y la comisión está integrada
por el subsecretario o subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, representantes del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Defensoría Penal Pública, de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones y de la Subsecretaría de Interior. Es decir, cabe mencionar acá que nuestro ministerio y la Subsecretaría de Justicia no es parte formal, no fue definida su participación en la ley, pero que hemos conversado con el Ministerio de Justicia de la Mujer respecto de este tema, y como nuestro ministerio es el ministerio que está a cargo de la instalación, retiro y monitoreo, específicamente el sistema de monitoreo, que nos parece pertinente poder participar siendo invitados a esta comisión. Y respecto de la pauta unificada de riesgo, esta es una etapa muy relevante del proceso, porque lo que ocurre es que a las distintas instituciones que tienen una primera relación con la víctima, ya sea el Ministerio Público o las policías o los tribunales, deben aplicar una pauta única de riesgo para establecer si la persona, la mujer que está siendo víctima de violencia requiere un sistema de protección como la medida, digamos, como esta medida de monitoreo telemático. Esa pauta ha sido revisada por esta comisión y para dicho efecto se firmó un convenio de colaboración interinstitucional para la aplicación de ella en el caso de mujeres que son víctimas de violencia. Y pasando a la implementación propiamente tal y como decía antes, esta es una ley de muy reciente entrada en vigencia, pero tenemos que informar que se ha generado un trabajo muy de estrecha colaboración y con mucha urgencia, donde ha participado desde el Poder Judicial a todas las otras instituciones involucradas, incluyendo a Gendarmería de Chile, que es uno de los servicios dependientes de este ministerio. Gendarmería dio inicio al proceso de publicación de los concursos para proveer los cargos que tendrían dedicación exclusiva al control de las medidas contempladas. Existe un centro de monitoreo telemático para el cual fue fortalecido producto de la entrada en vigencia de esta ley, y donde se contempla el monitoreo durante 24 horas al día, 365 días al año, con 15 cupos adicionales autorizados por DIPRES. Creo que necesito. Esas contrataciones se hicieron en tiempo y forma, y ese personal ya está trabajando en el centro de monitoreo. De la misma forma, se han realizado pruebas de recepción de las alarmas con la Central de Comunicaciones de Carabineros, con el objetivo de identificar posibles problemas en la implementación de la norma, y también para fortalecer las capacidades y comprensión de las funcionarias y funcionarias que deberán estar a cargo de los procedimientos en caso de que se requiera alguna intervención por parte de Carabineros. Gendarmería está además realizando una serie de capacitaciones para facilitar la implementación de la ley. Se ha formado ya a las centrales de comunicaciones y oficinas de órdenes judiciales de Carabineros de Chile. Se ha establecido un cronograma de capacitaciones a nivel nacional en ese sentido. También se ha establecido una estrecha colaboración con los tribunales de familia, y aquí quisiera aprovechar de agradecer y reconocer la labor que ha impulsado la ministra Chevesic desde la Corte Suprema, que ha liderado este proceso por parte de los tribunales de familia, estando muy encima del Poder Judicial en lo que les compete a ellos en la implementación de esta norma. En particular los días 22, 25 y 26 de abril se hicieron capacitaciones en este aspecto operativo para todas las personas, digamos, que van a estar involucradas desde los tribunales de familia. Y también se han capacitado coordinadores locales de monitoreo telemático de la propia institución de Gendarmería en los distintos centros de reinserción social del país, abarcando el 100% de las unidades que estarán a cargo del proceso de instalación de los dispositivos de las personas sujetas a este control.
Finalmente, y con esto quizás terminar en términos de los primeros datos, a contar del 4 de abril y hasta el día de hoy, se han requerido por parte de tribunales de familia 91 solicitudes de informes de factibilidad técnica y aquí aclarar que para poder instalar estos dispositivos se requiere hacer una evaluación de factibilidad técnica que debe ser realizada por Gendarmería y a la fecha se han respondido 20 informes. Y se está trabajando además en un manual que permita al Poder Judicial, al Ministerio Público y a Gendarmería poder aplicar la norma de manera adecuada. Nos informan hasta el día de hoy que todavía no se ha instalado ningún dispositivo específicamente, pero sí hay un caso en la ciudad de Iquique donde el tribunal ya está avanzando en solicitar, digamos, la información para poder avanzar en una posible instalación del dispositivo. Les queríamos mostrar, para terminar, un par de fotografías de la visita que hicimos junto a la ministra Orellana y la ministra Chevesich al centro de monitoreo telemático, si puedes pasar, y donde, puedes volver, acá no está, pero detrás de la persona que está de pie, comentarles que nosotros, antes de la entrada en vigencia de la ley, a las primeras semanas de haber asumido como gobierno, pudimos apersonarnos, monitorear, fiscalizar el trabajo que se estaba realizando, nos mostraron cómo funciona el sistema, cuáles son sus nudos críticos, nos mostraron los dispositivos y nos explicaron todas las digamos, los procedimientos y la tecnología que va a ser utilizada por esta empresa. También ofrecer, presidenta, y a las diputadas acá presentes, a cualquiera que tenga interés en poder conocer más de cerca este sistema. Nosotros, por supuesto, estamos totalmente disponibles para poder acompañarlas o solicitar que se realice una visita específica si la comisión así lo dispusiera. Y totalmente disponible y abierta a contestar cualquier pregunta. Nosotros enviamos también la presentación y encantadas de responder cualquier duda adicional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministra. Bueno, agradecer la exposición, la verdad, muy ordenada, muy clara. Además, estas dos imágenes del final me parecen muy esperanzadoras en cuanto se ve que ya hay un avance importante en cuanto a la instalación y que también ya hay informes evacuados en relación a la factibilidad, lo cual habla de que efectivamente se está haciendo un trabajo que nos parece que hoy día es central y fundamental para poder resguardar de manera efectiva, eficiente, la vida de las mujeres que viven en nuestro territorio. Así que muchas gracias también a todo el equipo que la acompaña por estar en esta comisión. Dejo la palabra abierta a las diputadas si quieren hacer consultas a la ministra en relación a lo que se ha expuesto. Diputada González, tiene la palabra. Ahí. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a la ministra, saludar a la presentación. Se nombraban unas regiones donde se comenzaba más rápido que las otras. Entonces, para ver más o menos qué criterios se usaron y también me salta la duda, digamos, la región de O'Higgins también, que es una de las que tiene más altos índices de violencia. Esa era un poco la consulta. Diputada Romero y a continuación diputada Weiss. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Saludar a la ministra y a quienes están conectados también. Entendiendo que, como lo habíamos planteado también en las otras comisiones, entendemos que el proyecto vincula dos ministerios, ¿no es cierto? Le dejaría a la ministra algunas consultas y las que sean atingentes a su cartera, que ella pueda ir respondiéndomelas si así lo estimo conveniente. Con respecto, ministra, al presupuesto que se le va a asignar, ¿no es cierto?,
a la puesta en marcha, conocer si hay algún presupuesto que se haya incluido, un ítem especial para el correcto financiamiento de esta ley también, o de la implementación, ¿no es cierto? También, ministra, algunos puntos críticos que pudimos evidenciar en el proyecto. Se establece un plazo de 5 días hábiles para que Gendarmería haga entrega al tribunal de un informe de factibilidad técnica, ¿no es cierto? No obstante, el tribunal no tiene un plazo de exigencia para la toma de la decisión. Preguntar si el gobierno valorará realizar una reforma en ese sentido. ¿Cuál es la factibilidad de esos plazos para dicha decisión, que sean cortos y no pongan en riesgo, bendigo, la vida de las posibles víctimas? Saber si existe actualmente o se piensa realizar algún tipo de manual o protocolo interno entre las policías y gendarmerías respecto a las formas de actuar ante la proximidad del infractor, de la orden de alejamiento con respecto de la víctima cuando exista la alarma, ¿no es cierto?, de este hecho por medios telemáticos. También saber si hay seguridad en estos protocolos que consideren tiempos de reacción acotados y que no den oportunidades al infractor de cometer otro delito más grave. Si se han efectuado los procesos de capacitación a las diversas instituciones vinculadas, ¿no es cierto?, para la puesta en práctica de este monitoreo telemático, bien digo, y particularmente respecto al aparato electrónico, siendo importante que se sepa sobre la forma de funcionamiento de las fallas técnicas que puede tener respecto a su implementación y duración, ¿no es cierto?, del dispositivo electrónico propiamente tal, la carga, la duración, la cobertura, entre otras cosas. Y también si existen protocolos de actuación respecto a la caída del sistema, si es que en algún momento o por alguna localidad llegara a quedar sin algún tipo de señal, ¿no es cierto?, si nos pudieran explicar eso. Y si el sistema, por ejemplo, presentar alguna falla, ¿no es cierto?, la víctima podrá verse en peligro, saber si hay en ese sentido algún plan B, ¿no es cierto?, que se le informen a las policías, dado que entendemos que muchas veces los agresores en este tipo de delitos conocen bastante bien las fallas, ¿no es cierto?, y pueden poner en riesgo la vida de las mujeres y su familia. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Romero. Para señalarle a la ministra que vamos a hacer una ronda primero entre las diputadas para luego darle la palabra y usted pueda contestar lo que sea atingente a su cartera, por supuesto, cuando terminemos las palabras de las diputadas. Tiene la palabra, gracias, tiene la palabra diputada Weiss. Presidenta, por su intermedio, saludar a la ministra, quienes la acompañan. Decir que me parece que es un proyecto excelente el que estamos viendo, que requiere un esfuerzo porque efectivamente hay que coordinarse con más de un ministerio y de otras organizaciones e instituciones, pero cuyo fin me parece de todo necesario y un imperativo hoy en día. Y como hay un periodo de adaptación, y bien nos ha estado señalando en la última parte de la presentación, y voy a ir a una consulta muy práctica, no sé si no pido disculpas si es que yo no puse la atención suficiente, pero cuando ella hablaba ministra, de que se pidieron 91 informes. Esto empezó, se publicó la ley el 4 de abril, y se han pedido 91 informes de factibilidad, de los cuales se han hecho 20, o se han evacuado 20 hasta ahora. Saber qué razones son las que impiden que esos otros informes estén aún realizados, si es por una cuestión de recursos humanos, si es por una cuestión de factibilidad técnica digital o de redes, de línea, fibra óptica, en fin, no sé, saber exactamente a qué se refiere y saber qué horizonte tenemos de tener la certeza de que esos informes van a estar y en qué condiciones respecto a la positividad o no, y que no afecten el cumplimiento o el funcionamiento del proyecto y por ende de su objetivo, que es que alejar a los agresores de las víctimas. Eso, muchas gracias, Presidenta, por su intermedio a la ministra. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Morales. Gracias, Presidenta. Saludar a la ministra, a quienes la acompañan. Me imagino que su equipo técnico, a las colegas también que están a través de la plataforma y a quienes se encuentran hoy día en la sala. Ministra, hoy día mi pregunta va focalizada principalmente, y lo decía la diputada González,
la región de O'Higgins ha presentado altos índices de violencia intrafamiliar, femicidio y por ende, cuando usted hablaba de una primera etapa, hablaba de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, pero a mí me gustaría saber el por qué la región de O'Higgins quedó también fuera quizás esta primera etapa, indicando que efectivamente una de las regiones también con más altos índices de femicidio y también con altas tasas de violencia intrafamiliar. Lo segundo tiene que ver con la capacitación, ministra, de los funcionarios en torno a la implementación del sistema. El presupuesto, ¿cuál es el presupuesto real en torno a lo que se viene quizás en un segundo semestre del año en curso, el año 2022? También me parece importante hablar de la caída del sistema. Si en algún minuto llegase a ocurrir aquello, creo que es fundamental tener medidas que en el fondo también nos indiquen que el sistema va a continuar desde la forma más correcta y oportuna para poder evitar. Creo que eso sí es importante que la presentación se pueda analizar de forma acabada en torno a que estamos implementando algo que a mí creo que a todas nos parece muy bien y creo que es un avance en términos de política pública, pero también hay que ver en torno a esta marcha blanca que va a ser también un periodo preciso, pero ¿qué pasa si se cae el sistema? Me gustaría que a lo mejor también la ministra pudiese abordar, entendiendo que también estos son ministerios compartidos, la ministra de la Mujer y bueno, y la ministra de Justicia hoy día también acá presente y yo le agradezco igual la presentación. Gracias, Muchas presidenta. gracias, diputada. Ofrezco la palabra. ¿Alguien más quiere hacer uso de ella? Adelante, diputada Bravo. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Me parece bastante interesante la propuesta que realizó la ministra. Saludarla, agradecer su presencia, también a su equipo. Respecto de la invitación que nos realizó de ir a la central de monitoreo. Así que, por mi parte, y yo creo que la mayoría, yo creo que vamos a estar de acuerdo, sería interesante a la brevedad concurrir a la central de monitoreo para enterarnos en persona de su funcionamiento, porque también eso es importante, porque in situ nosotros vamos a poder transmitir a nuestros territorios, a las mujeres, cómo va a funcionar y cómo se va a operativizar esta medida tan importante que esperemos que sea efectiva en cuanto a la protección de la integridad física y la vida de las mujeres agredidas. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Bravo. ¿Alguien más se ofrece la palabra? Entonces, ministra, tendría usted la palabra para poder contestar acá varias de las consultas que han hecho las diputadas. Muchas gracias. Quizás empezar por este último tema, lo que plantea la diputada presidenta. Vamos a enviar una invitación oficial a todas las integrantes de la comisión y coordinar con usted, con la Secretaría, el momento en que les sea posible. El centro de monitoreo telemático está en el centro de Santiago, relativamente cerca del ex Congreso, así que no es muy complejo visitarlo. Por experiencia propia, después de haber leído la norma y las minutas que se me habían preparado, créanme que hasta que no fui al centro y hice todas las preguntas necesarias, creo que no lograba entender del todo cómo iba a operar el sistema. Creo que efectivamente es muy útil y les puede ser muy útil también a ustedes para poder comunicarse con las mujeres de sus distritos y con los distintos actores del sistema para que puedan también poder hacer un mejor monitoreo y fiscalización de esta norma, que creo que todas concordamos que puede ser muy importante para la protección de la vida de las mujeres que están en riesgo. Partir por quizás respecto de las regiones, las preguntas que hacían las dos diputadas en materia de la región de O'Higgins, aclarar que el 4 de abril empezó en vigencia la medida en todo el país en los tribunales de familia. Esto ya está operativo en todo el país en los tribunales de familia. La parte que es escalonada es lo que se refiere a los tribunales penales. Y en esto decir que son una minoría de los casos que llegan a los tribunales penales, la mayoría
muchas veces están en tribunales de justicia. Yo no puedo responder hoy día, puedo tratar de averiguar y me puedo quedar, hacerme cargo de averiguar el por qué durante la tramitación de la ley se tomó esta decisión de tener esta parte escalonada en los tribunales penales. No lo tengo claro, pero podemos consultar y hacerles llegar a ustedes la información pertinente, pero también darles seguridad que ya está esto operando en todo el país, en todos los tribunales de familia. De hecho, como les mencionaba, el primer caso que tenemos más avanzado es el caso que corresponde a un caso en Iquique, digamos, no es ni en Coquimbo, ni en la región metropolitana, ni en Valparaíso. Entonces, para darles tranquilidad en ese sentido. En segundo término, respecto de la caída del sistema y la falla, esto es algo muy importante y plantearles que esto está considerado en el protocolo de funcionamiento y en el reglamento y que hay un sistema, hay un centro de monitoreo de respaldo en el caso que se caiga el sistema de monitoreo que está, el centro de monitoreo es para todo el país. Está acá en Santiago, pero hay un sistema de respaldo donde se puede monitorear en tiempo real en La Serena. Y además hay otros dispositivos de seguridad que permiten tener un backup en caso de que tuviéramos problemas. Y eso está considerado en el reglamento de funcionamiento, que es algo que obviamente fue considerado de manera muy importante. También decirles que las capacitaciones a los funcionarios de toda Gendarmería y de Carabineros y del Poder Judicial se han realizado prácticamente en su totalidad en todas las regiones y que hay un plan de capacitaciones para continuar con este proceso y que pensamos que está funcionando de manera bastante adecuada. También, y en esto quiero decirles también con mucha sinceridad, que yo participé de una comisión de este sistema de monitoreo antes de asumir el cargo, invitada por el ministro Larraín y la ministra Salaquet de la Mujer, ambos autoridades del gobierno del presidente Piñera, nos invitaron antes de asumir y nosotros tuvimos la oportunidad de colaborar ahí con el Poder Judicial, con la policía, con todos los involucrados, para asegurar de que no iba a haber ninguna interrupción en la planificación de este proceso. Y en ese sentido quiero asegurarles que como esta es una política de Estado, con muchas instituciones involucradas, en ningún momento se paró el proceso de planificación y logramos mantener el funcionamiento y cumplir con todos los plazos, como acá les he podido presentar, no solo en materia de dictación del reglamento, sino que las capacitaciones, etcétera, y también, como lo planteaba antes, con el rol muy activo que han tenido los tribunales de familia y en particular bajo el liderazgo de la ministra Chevesich. Respecto de los informes que se preguntaba, hay 91 informes y se han dado respuesta a 20. Gendarmería nos ha informado que ha tenido que oficiar, y este es un nudo crítico que nosotros identificamos y conversamos. Hemos venido conversando y trabajando entre el Poder Judicial y Gendarmería, porque uno de los problemas es que las víctimas hacen una denuncia y acuden al tribunal o a fiscalía, pero no saben necesariamente dónde está el agresor. El agresor muchas veces se ha ido de la casa, las víctimas no saben dónde vive, este agresor puede no tener un domicilio digamos, estable, y por lo tanto en los casos en que no se han podido hacer los informes de factibilidad se debe fundamentalmente a que no se ha entregado la información completa respecto de los nombres, del RUT, de los domicilios de los agresores, y nosotros sabemos que este es un nudo crítico, porque el sistema de monitoreo antes funcionaba en tribunales penales, donde estaba toda la información del imputado. El imputado estaba presencialmente en el tribunal, digamos, la persona acusada por un delito penal. Entonces se podía
en vez de enviar esta persona a un recinto penitenciario, se le podía instalar un sistema de monitoreo. Acá el sistema es totalmente distinto porque quien acude a hacer la denuncia es la víctima, no el agresor. Por lo tanto, ahí tenemos que resolver un problema que se han buscado resolver de distintas maneras, pero que entendemos que todavía no está totalmente afinado entre Gendarmería y los tribunales de justicia, y una de las cosas que hemos planteado es que en esta mesa, en esta comisión de coordinación de todos los actores, este es un tema que vamos a ir monitoreando de manera muy estrecha y para buscar soluciones, y ahí aprovecho de plantear que lo que nosotros pensamos desde el Ejecutivo respecto a posibles adecuaciones es que nos tenemos que dar un plazo de alrededor de 6 meses y poder por lo menos tener una cantidad de tobilleras instaladas operando para poder evaluar el impacto, porque hasta que no tengamos las tobilleras en funcionamiento va a ser muy difícil poder tomar decisiones sin ninguna evidencia respecto de si está funcionando bien o mal o cuáles son los cuellos de botella, pero nos comprometemos a mantenerlas también informadas, y una vez que quizás podríamos pensar que en unos meses más adelante podríamos volver a concurrir a la comisión a informarlas respecto de cómo está funcionando el sistema una vez que ya tengamos tobilleras instaladas en una cantidad mayor. Y en eso vamos a poder responder las otras dudas respecto de los días de respuesta y entre otras materias. Respecto del presupuesto, esta es una ley que contenía un informe financiero que contemplaba 564.012 millones de pesos, una parte importante en personal, que son las personas que están en los centros de monitoreo, para que funcione el sistema de monitoreo telemático, que como les decía al principio, tiene que funcionar 24 horas al día, 365 días al año. Y por otra parte, la parte más gruesa, digamos, de presupuesto era la contratación del servicio de monitoreo. Y acá sí plantearles que hay un tema que vamos a tener que también evaluar, porque en abstracto no era posible saber cuántas tobilleras se iban a utilizar, digamos, porque esta es una decisión que tienen que tomar los tribunales. Por lo tanto, también vamos a necesitar evaluar con un tiempo para el próximo año el presupuesto de esta medida para evaluar si efectivamente la cantidad de dispositivos de tobilleras y la cantidad de personal son adecuadas para dar abasto a la demanda que pueda existir, pero esto es algo que todavía no podemos saber nuevamente, porque no sabemos cuántas de estas decisiones se irán a tomar. A nosotros nos parece sí que es posible que si hubiera un aumento muy importante de la cantidad de casos, que puede ser necesario, que vamos a necesitar aumentar el personal que está destinado a este sistema de monitoreo permanente. No sé si se me olvida alguna de las preguntas. Quería explicarles algo que yo creo que una vez que ustedes visiten el centro lo van a entender. La forma en que funciona esto es que se le instala una tobillera al agresor y a la víctima se le entrega una especie de teléfono, un teléfono, digamos, que solo funciona para comunicarse que tiene bloqueado todas las otras propiedades, que es un teléfono que funciona de manera directa con el centro de monitoreo telemático. Lo que ocurre entonces, ustedes planteaban, cuando la batería de cualquiera de los dos dispositivos baja, esto llega a una alerta inmediata a las personas que están monitoreando en pantalla todos los casos, y estas personas llaman por teléfono inmediatamente al agresor o a la víctima para decirles que tienen que cargar los dispositivos. Y también el sistema va mostrando, y es lo que ocurre, y hay todo un protocolo de operación, y nosotros nos tocó ver en el centro cómo funciona la llamada desde el centro al recinto de carabineros más cercano a la víctima,
y entonces hay un protocolo de aviso respecto de esto, pero la víctima también puede por su parte avisar con el teléfono si tiene alguna urgencia, tiene como un botón de SOS que puede ella comunicarse directamente con el centro de monitoreo también, independientemente del monitoreo de la tobillera. Entonces es un sistema que está pensado y que en ese sentido es distinto al monitoreo que se hace de una persona que esté imputada por un delito penal de otra naturaleza, donde no existe este teléfono para una víctima, sino que solo el dispositivo de la tobillera. Entonces, en este sistema es un sistema que funciona de manera distinta y que tiene, por lo tanto, estos dos dispositivos, digamos, telemáticos. Eso. Bueno, y como les decía antes, las vamos a invitar, espero que podamos agendar prontamente para que ustedes puedan visitar todo el centro de monitoreo y hacer todas las consultas ahí en situ y les podamos responder de manera más práctica las dudas que puedan tener. Muchas gracias, ministra, por su respuesta. Estábamos comentando acá que están la totalidad de las preguntas respondidas, así que muchas gracias también por aquello. Vamos a estar esperando la invitación. Aquí habemos varias que queremos ir a la visita y me gustaría quizás sugerirle a la ministra que los días lunes a nosotras eventualmente, aprovecho de consultar, nos podría acomodar, ya que tenemos la sesión los días lunes a las 5 de la tarde, podríamos irnos directamente hasta Santiago, participar en el centro de monitoreo y luego venirnos a las sesiones correspondientes, atendido que todas tenemos que irnos a nuestros respectivos distritos los días miércoles en la tarde o jueves en la mañana, así que para que lo pudiera considerar. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Coordinamos con usted, Presidenta, directamente, mi jefe de gabinete, para definir el día y la hora que más les acomode y lo organizamos. Así que muchas gracias por la invitación y quedamos pendientes de esa visita y después para dar seguimiento en unos meses más, cuando tengamos más evidencia que poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Diputada Weiss, ¿tiene la palabra? Presidenta, no, quería sugerir que ya hay, o sea, todos creo compartimos el ir a visitar el lugar y el día lunes, que me parece, yo me permitiría sugerirle por su intermedio, Presidenta, a la ministra, que pudiésemos ya como previo, no sé si hubiese un impedimento, que el lunes subsiguiente dejáramos como para organizarnos, porque los que tenemos de más lejos, entonces que ahí después lo coordinen acá, pero eso como una idea previa antes de irnos a la distrital también, si no se nos va a pasar el Tomella. Eso sería entonces el lunes 16. Sí, ministra, el día 16 de mayo sería. Perfecto, ningún problema. Presidenta. Adelante, diputada Morales. Solamente como para abordar también y agradecerle a la ministra la presentación, quizás también convocar en esa visita a la ministra de la Mujer. Creo que es muy importante que igual pueda estar con nosotras, entendiendo que son ambos ministerios quienes están involucrados en esta iniciación de ya instalándose ya como un piloto en algunas regiones, pero debería estar también, quizás para algunas observaciones o preguntas. Sería... Adelante, por favor. Tiene la palabra. No, de todas maneras, yo sugeriría que también invitemos a la ministra Chevesich de la Corte Suprema, quien ha estado muy activa en este tema. También me parece que puede ser útil que ustedes puedan conversar con ella ahí directamente. Genial. Muchas gracias, ministra. Entonces, creo que daríamos por cerrado el primer punto de la tabla, si es que ninguna de las diputadas quiere pedir nuevamente la palabra. No. Muchas gracias, ministra, gracias también a ustedes. A su equipo. Nos estamos viendo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Ya. Entonces, en la orden del día nos correspondería irnos al segundo punto dice analizar la propuesta de la Secretaría de la Comisión para proceder al archivo de proyectos de ley que cumplen con las condiciones establecidas en el artículo 18 del reglamento de la corporación y que nos había quedado cierto pendiente esta actividad de unas sesiones anteriores, así que ofrezco la palabra sobre este punto. Aquí la secretaria está repartiendo justamente la tabla con los proyectos de la comisión
Y en el último cuadro es muy importante porque ahí dice el Estado y ahí la Secretaría ha hecho un resumen de qué fue lo que acordamos el día 6 de abril, justamente, y de cuáles son los proyectos que están en estado de solicitar archivo. Así que dejo abierta la palabra. Bueno, como nadie ha querido hacer uso de la palabra, le vamos a dar la palabra a la Secretaría para que podamos conversar sobre la propuesta. Ya, a ver, en la columna de la derecha, en donde dice Estado, si vamos al segundo boletín, el 11973, se puede solicitar archivo porque este proyecto fue presentado el 10 de julio de 2018 y no ha tenido tramitación. Y además nadie ha manifestado en las primeras sesiones de la comisión interés en abordar el tema. Entonces por eso está la propuesta. Luego, el boletín 12056-34, tenemos que en este caso hay un boletín que es el 11994-34 que comparte la misma idea que se encuentra el Senado en segundo trámite constitucional. Y que ese proyecto modifica también la ley 19.175 para establecer cuota en elección de gobernadores. Y también es un proyecto que está en el 2018, desde el 2018, entonces también cumple condición para ser archivado. Luego tenemos el boletín 12.143, que por la misma razón que había dado antes, o sea, desde esa época que no tenemos movimiento y nadie ha manifestado interés en el tema como para abordarlo. Después tenemos el boletín 13.299-34, que esta fue una consulta expresa de la diputada Orsini. Y sobre el particular, se recomienda solicitar el archivo porque el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales los artículos que el proyecto está derogando, con lo cual ya no tiene sentido legislar sobre el tema. Luego tenemos esa sería la última propuesta, porque después están otros proyectos de los cuales ustedes han manifestado interés en abordarlos, etcétera, y otros que han sido presentados recién el año pasado o hace poco, entonces no cumplen la condición para ser archivados. Claro. Bueno, entonces, muchas gracias, secretaria. Como primera propuesta podríamos recabar el acuerdo de, conforme lo recomienda acá en la Secretaría de la Comisión, acordar archivar justamente las iniciativas que ella ha mencionado, atendido que tampoco fueron de las que señalamos que íbamos a tramitar en la primera parte de del análisis que hicimos de estos proyectos. Entonces, yo propongo que acordemos archivar el boletín número 11.973-34 del 10 de julio del 2018, el 12.056-34 del 23 de agosto del 2018, el 12.143-34 del 9 de octubre de 2018, el 13.299-34 del 12 de marzo del 2020 y esos que nombré. ¿Habría acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto, ya. Entonces ya podemos... Sí. Los que... exacto. Son 1, 2, 3...
Sí, son 4. El último es el 13.299-34, que es el que el Tribunal Constitucional declaró justamente que son inconstitucionales los artículos. Serían esos 4. Presidenta. Sí, por favor. Adelante. No obstante, el propósito de la revisión era para ver si se archivaban los proyectos propuestos por la secretaría, pero a mí me llamó poderosamente la atención ahora el boletín 14.776-34, que está al final de la página 4. Sí. Yo sé que está reciente, pero ¿sabes? Modifica el Código Penal para tipificar la apología de la violación y la incitación a la violencia sexual. Y a través de incluso letras de canciones, de música, en que los jóvenes principalmente escuchan, yo creo que es importante abordar este tema lo antes posible, sobre todo por el tema de la violencia escolar. O sea, hay una serie de factores que, estos factores de las letras, de las canciones, influyen mucho en los jóvenes y cómo es el trato entre ellos, especialmente de los hombres a las mujeres. Ya. Muchas gracias, diputada. Bueno, de lo que vemos acá en el cuadro resumen, ya habíamos conversado sobre algunos temas que vamos a estar tramitando durante este año en la comisión, y recordemos que estamos justamente en este momento, no en esta sesión, pero en la sesión anterior, si no mal recuerdo, comenzamos la tramitación del proyecto de ley boletín número 14.013-34, ¿cierto?, que es del 19 de enero del 2021, que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y su familia. Entonces, conforme a lo que acordamos, este es el primer proyecto que estamos tramitando y que vamos a poner en tabla ya para la próxima semana nuevamente para continuar con su tramitación y abordarlo también con las personas que acordamos invitar justamente para que den opinión respecto de este proyecto. Y tendríamos que incorporar, además dentro de los que ya habíamos señalado como de interés, ¿verdad?, ponerlo también dentro, quizás cambiarle en esta parte del Estado, de dado cuenta a que en la sesión de hoy también las diputadas manifestaron la importancia de, que es como están en los otros recuerdos, si les parece a las demás diputadas también. ¿Sí? Perfecto. La lista de invitados para ese proyecto, por si alguien quiere invitar a alguien más. Ya, genial. Sí. Presidenta, es que no... me perdí, perdón. Estamos viendo los que se van a archivar. Sí. Ya llegamos a acuerdo, ¿cierto? Sí, son 4. Son 4, perfecto, salimos de eso. Pero, sí. ¿Qué significa dado cuenta? Dado cuenta significa que está ingresado a la Cámara, se dio cuenta en la sala y se remitió a esta comisión para su tramitación. Entonces, están dentro todavía de los plazos para ser tramitados, digamos, no hay ningún problema, y por supuesto los podemos tener a la vista en las futuras discusiones, así que no hay problema con eso. Quiero aprovechar de recordar que a propósito del proyecto de ley que estamos tramitando, en esa sesión acordamos invitar a la discusión general del proyecto de ley autoridades y organizaciones de la sociedad civil, tales como la ministra de la Mujer y Equidad de Género, la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, la agrupación de familiares de víctimas de femicidio, Ni Una Menos, Hermanas y Hermanos en el Dolor, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y la Asociación de Abogadas Feministas ABOFEM. No sé si alguien más quisiera incorporar alguna organización, invitado o invitada.
Presidenta, pregunta. Sí. ¿Solo hoy día podemos enviarles a la solicitud o dentro de la semana? Solo hoy. Dentro de la semana me dice la Dentro de la semana. secretaria. Ya, Sí. sí. Muchas gracias. Perfecto, para que lo tengamos en consideración también las demás y podamos hacer llegar la solicitud también a través de la Secretaría si es que se quiere incorporar alguna otra organización. Ya, yo en lo personal creo que también voy a solicitar una, pero en este momento no tengo los datos, ya, así que aprovecho de avisar, pero la voy a remitir a través de la secretaría, en relación a algunas organizaciones que estuvieron hoy justamente, muchas relaciones, o sea, no era el único tema, pero algunas tenían mucho que ver con esta ley de reparación integral, así que me voy a poner en contacto para que puedan también asistir a exponer a este proyecto. Ya, no sé qué más hay que ver respecto a esto. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Decir algo. Sí, diputada Bravo. Ay, González, dale. Pensé que ya lo habíamos superado. Sí, yo también. Perdón. Presidenta, bueno, le voy a comentar que en la Comisión de Gobierno Interior el gobierno va a enviar un proyecto con urgencia que tiene que ver contra la sanción del acoso en municipalidades. Entonces, para funcionarias, digamos. Me parece muy bueno que se envíe ese tipo de proyecto y que también se envíe con urgencia. Pero sí lo que me queda cierto la sensación es que, no la sensación, la afirmación, digamos, que muchos otros entes y organismos adolecen de protocolos. Entonces, yo sé que esta comisión ha hecho trabajo y también el Ministerio de la Mujer en la creación de protocolos para X cosa. Entonces, ¿cómo nosotros podemos unificar un protocolo base que tiene que tener elementos que sí o sí tienen que estar regulados en una sanción o prevención de acoso? Porque hoy día lo vemos en las municipalidades, en los colegios, en las universidades, en los trabajos. Entonces, si nosotros pudiéramos trabajar en eso o oficiar al ministerio que pudiera entregarnos esa información de lo que ya se ha trabajado y cómo nosotros podemos unificar este criterio base para que cualquier otro organismo que necesite pueda recurrir con facilidad, digamos, al protocolo finalmente de prevención contra acoso y contra... Porque hoy día es un tema que toda la sociedad lo siente, lo percibe, lo necesita para trabajar la prevención. Lo vimos el otro día con la institución de bomberos también. Y también yo he trabajado de repente en reuniones con colectivos o con organizaciones y ellas me dicen, no, nosotros también tenemos incorporado o en nuestro estatuto o en nuestro procedimiento protocolo. Entonces me gustaría un poco que pudiéramos hacer como un protocolo marco, si se quiere, para poder dejarlo establecido o disponible para la organización que lo quisiera incorporar. Muchas gracias, diputada González. Diputada Romero tiene la palabra. Diputada Weiss. Y a continuación, diputada Romero. Yo dos cositas, Presidenta. Una, aquí en el boletín o sea, en la hoja, dice, por ejemplo, el primer proyecto que era de los baños públicos del centro comercial, era una cuestión más de operatoria. Dice que en la sesión del 6 se planteó la idea de que las diputadas de la comisión presenten un nuevo proyecto consensuado y que abarque el boletín 11996-34, que es el que está más abajo, que dice que se exige la instalación de baños mudadores en baños de hombres y mujeres de los recintos de uso público, porque no teníamos el tema ahí de que significaba recursos, que no sé si lo podemos, o sea, que tiene que ver el financiamiento, y uno era en sector público y el otro en sectores privados, o sea, en un sector privado que los centros comerciales. Bueno, mi tema es que dice que quedó la idea de que las diputadas de la comisión, por eso hago la pregunta, eso lo vamos a trabajar como todas o cada una, digamos, presenta, o sea, una cuestión de solo funcionamiento para que no diluyamos esfuerzos. Entiendo. Quería consultarle eso, Presidenta. Y lo segundo, que planteé en la sesión anterior en relación al proyecto de Sala Cuna Universal que hoy día está en el Senado, ¿cierto?
En la Comisión de Mujeres, me imagino ahí, en cuál está en ese trámite. Entonces, pedir que desde esta comisión oficiemos, si es que nadie se opone, si no lo voy a hacer yo igual, pero o como bancada aquí con Natalia, pero que se oficie pidiendo que se le dé urgencia a esa tramitación o a ese análisis, ese debate, porque es un tema que está instalado, está en los medios, un tema además yo creo firmemente que hay una necesidad de legislar sobre ello, pero si hay lo que haya, digamos, y que los nudos que hayan, que se destraben, pero que se le dé la urgencia y que es un tema que desde acá nosotros como Comisión de Mujeres, además de la Comisión del Senado, tenemos que estar, incluso que nos inviten cuando conversen o debatan sobre ello. O sea, a lo menos plantear la inquietud y bueno, en el caso mío lo digo así, la petición de que se le dé urgencia y celeridad al debate o al análisis de ese proyecto. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Diputada Romero y a continuación la diputada Morales. Yo pensé que me iba a decir González. No, sí. Sí, entre González y Bravo, ahí está el problema. Por ahí va la cosa. Por su intermedio, Presidenta, solicitar para la próxima sesión, si es que así hubiese tiempo, para poder presentarles un proyecto de ley que modifica el que ya vimos, el 21378, para hacer aplicable también este monitoreo telemático en casos de violencia en el pololeo, dado que no estaba incluido, ¿no es cierto?, en la 21378. Entonces, si pudiera tener un espacio la próxima sesión, de todas maneras, contarles que les envié a todas, creo, por pupitre digital, si es que quieren también adherir y conocer el proyecto antes. Ya, perfecto. Diputada, ya. Gracias, Presidenta. Presidenta, hace muy poquitos días la ministra Orellana dio a conocer un proyecto de iniciativa que va a presentar el Gobierno en torno a la responsabilidad parental y el pago efectivo de pensión de alimentos. Creo que sería bueno que como comisión en algún minuto tengamos antecedentes con respecto, entendiendo que a las diputadas de Gobierno quizás les va a llegar antes la información también, pero sería muy bueno conocer cuáles son los alcances de esa iniciativa en torno a lo que va a presentar el Gobierno. En algún minuto nos va a tocar votar en la sala y sería muy bueno, a pesar de que yo creo que eso no va a pasar por nuestra comisión, creo que va a pasar directamente, como es proyecto de gobierno, pasa directamente a la sala, pero no sé si va a haber alguna discusión antes. Va a pasar por Senado. Ya fue ingresado. Pero igual, de todas maneras, Presidenta, sería interesante que usted pudiese hacer la gestión y que lo habláramos en una próxima comisión, que diéramos el tiempo, porque a nosotras también en nuestras respectivas regiones nos van a preguntar, la gente va a querer saber más información y creo que también como representantes del poder femenino, como mujeres, tenemos que tener más antecedentes y también tener una opinión con respecto a lo que se va a presentar. Y yo, si el proyecto es bueno, obviamente voy a estar siempre disponible a poder apoyar la iniciativa, pero quizás conocer los alcances. Ya. Muchas gracias, diputada. ¿Alguien más? Querida diputada Bello, para no equivocarme en lo bello. Intermedio, Presidenta, si usted gusta, nosotros tenemos el proyecto, se lo podríamos mandar al chat. Sí. Es un proyecto que además, si bien entró por Senado por una cuestión de la admisibilidad, en el caso puntual de que podía hacerse un retiro si es que el padre o el progenitor no tuviese fondo, sin embargo es de alguna forma en colaboración con todas las diputadas de la coalición de gobierno, o sea, nace también de alguna forma de un trabajo colaborativo y lo más importante es entregarle respuestas a mayoritariamente mujeres, pero también podrían ser hombres, pero se lo podemos mandar al tiro, si lo tenemos, cosa de que lo puedan leer y puedan también divulgar el proyecto porque está muy bueno. Diputada González. Presidenta, comentarles también en base al mismo proyecto que el proyecto está abierto aún para iniciativas y para perfeccionamiento. Entonces también sería bueno que como comisión también pudiéramos hacer alguna observación o modificación. Y también en la sala también va a estar esa, digamos, posibilidad de mejorarlo, perfeccionarlo en algún punto. ¿Alguien más? Bueno, en relación a lo que señala la diputada González en su primera intervención,
Bueno, conversando acá con la Secretaría, entiendo que nosotras no tendríamos competencias o atribuciones como para establecer un protocolo general tal cual así como usted lo plantea. No así el Ejecutivo, por supuesto, que ellos sí tienen la iniciativa, digamos, para poder hacerlo en las características que usted señala. Ahora, lo que sí podemos hacer es que una vez que ingrese ese proyecto a través de la Comisión de Gobierno Interior y se tramite, obviamente pedirlo para, eso es algo que se estila en algunas materias, por ejemplo, que pase por más de una comisión el proyecto en relación a que tiene distintas especificidades. Y claro, me parece que en esta primera etapa sería la Comisión de Gobierno Interior por las características de que son muchos de los órganos de la administración pública que estarían, ¿cierto?, de alguna manera modificados por este proyecto que usted señala que va a ingresar. Y una vez que se tramitara aquello y terminara la tramitación en el Gobierno Interior, se podría solicitar sin ningún problema que pasara a la Comisión de Mujeres a analizarlo en una sesión y dar nuestra opinión en relación a lo que venga ya trabajado previamente de la Comisión de Gobierno Interior. Eso sería como lo que podríamos hacer, pero para eso tenemos que esperar que ingrese el proyecto, que se tramite en la comisión y luego ya solicitarlo. Me parece que se solicita en sala, ¿verdad? Que se remita. No, lo acordamos acá. Ah, ya, ¿se acuerda? En la oportunidad correspondiente entonces. O cuando den cuenta también en la sala. Hay que estar atentos a aquello. ¿Ya? Eso. Sí, Presidenta, en cuanto a ese mismo punto, claro, como nosotros como comisión no podemos, digamos, ver esa forma, pero sí podíamos como pedirle al Ministerio de la Mujer en este caso que nos pudiera mandar lo que ellos tienen hasta ahora, porque se ha trabajado en varios protocolos. Hay una norma de equidad de género, está X protocolos, está también la ley, que nos pudieran a lo mejor sintetizar eso para enviarnos también a nosotros como insumo, porque en el fondo, ¿qué es lo que veo yo? Hay pilares básicos de prevención y de sanción de acoso. Entonces, un poco poder tomar ese núcleo, digamos, de la prevención y de sancionatorios, digamos, para también poder hacer algo que esté disponible a todas las organizaciones. Por supuesto, pero eso me parece que tendríamos que esperar que se ingresara el proyecto, en definitiva, o el proyecto ya está ingresado. No, o sea, el proyecto va a ingresar la próxima semana. Sí, el próximo martes de la comisión. Pero claro, en el fondo, no sé si oficiar al ministerio que nos pudiera insumar eso, lo que ellos ya han trabajado finalmente. Me dicen que sería mejor esperar que ingresara el proyecto porque, bueno, no sé, a menos que el resto de las diputadas estuvieran de acuerdo y oficiemos nomás. Si en pedir no hay engaño, como dice el dicho, no perdemos nada. No sé qué opina el resto sobre la solicitud que nos hace la diputada. Claro, que es lo que me señala acá la Secretaría, justamente. Pero lo dejo en el fondo. ¿Sí? Ah, ya. Entonces esperemos entonces que ingrese. Eso sería muy, muy bueno. Bueno, aprovechemos de contarle a las diputadas que usted está ahora como presidenta de la Comisión de Gobierno Interior también, así que tenemos una diputada mujer también ahí presidiendo el espacio. Mire. Ay, está en familia, muy bien. Yo voy ahora ahí a reemplazar a una diputada. Sí. Qué bueno. Sí. No, estoy en desarrollo social. Bueno, en relación a lo que planteaba la diputada Morales, bueno, acá la diputada Bello ya, bueno, ha enviado el proyecto de ley y que ya está ingresado por el Senado desde el día 2 de mayo para que usted pueda ahí ya, digamos, tenerlo, analizarlo y
también tenemos una minuta que envió el Ejecutivo y también la vamos a enviar al chat de la comisión para que también usted pueda tenerla, y todas, por supuesto, porque obviamente entendemos que este es un tema total y absolutamente transversal, súper importante lo que usted señala. Así que también se la vamos a enviar para que pueda estar a disposición de todas. Y bueno, hay que estar pendientes de lo que ocurre en el Senado y aclarar también que entró con suma urgencia. Por lo tanto, también debiera llegar pronto a la Cámara y, bueno, ahí vamos a ver si lo remiten directamente a la Comisión de Mujeres o si lo envían, digamos, en primer término a otra comisión, pero podemos hacer lo mismo que planteaba acá la diputada González, que tiene que ver con que pedirlo para analizarlo en una sesión y dar opinión, por supuesto, al respecto. Creo que eso también es algo legítimo en relación a que es una temática tan sensible, por supuesto, al mundo de las mujeres. No sabemos que no exclusivamente, eso ya está muy claro, pero es muy importante el porcentaje de mujeres a quienes afecta aquello, entonces me parecería importante en su oportunidad también pedir una sesión para poder analizarla. Sí, de todas maneras, así que vamos a estar atentos también a aquello, diputada. No sé si me queda alguna pregunta. Que tramite con celeridad en el Senado este proyecto de sala cuna. Eso pidió la diputada Weiss. Solicitar, habría que ver en qué comisión está. Son 4 mujeres en qué boletín, porque no sabemos cuál. Si tiene esa información, ya. Bueno, y por último, en relación a lo que planteaba la diputada Weiss, si es que el resto de las diputadas presentes están de acuerdo, podemos justamente oficiar para que se le coloque urgencia al proyecto que usted menciona. Lo que sería importante es que pudiéramos tener el número de boletín y para que se lo envíe a la Secretaría y así podamos remitir el oficio si es que hay acuerdo de las demás diputadas. ¿Sí? Perfecto. la idea es no el Ejecutivo, sino que es que se tramite con celeridad en el Senado. Ah, claro, ya. Es que se tramite con celeridad en el Senado o que se le ponga urgencia. O sea, el Ejecutivo, entonces. Al Ejecutivo. ¿Pero se podría hacer? Sí, es más complejo. Quizás a través del Ministerio podríamos hacer una gestión a través del Ministerio. Oficial del Ministerio. Lo otro sería presentar un proyecto de resolución en la Cámara sobre eso. Ah, ya lo presentaron. Se podría oficiar al Ministerio para que haga las gestiones para que se le ponga urgencia, pero una cosa así. En los términos que dice la Secretaría. No, lo hemos hecho a la comisión para que se haga más rápido la tramitación. Sí, me dicen que eso ya lo han hecho y a que... Es que además va acompañado de repente con la gestión de ir a visitar la presidenta y las diputadas interesadas y hablar con el presidente, además del oficio. Quizás ir a la comisión. Por eso, claro, pero en el fondo se conversa de forma previa y además está el oficio. Se entrega el oficio y se va a ver, se les comenta, hacemos un puntito ahí. Eso sí se podría hacer. Ya, entonces ese sería el acuerdo para que quede más clarito ahí. Exacto. ¿Y si nos puede confirmar el boletín? Sí, quedó de enviarlo. Sí. Ya. Parece que ahí estaban todos los temas que habíamos abordado y también lo que teníamos en la orden del día, así que hoy día vamos a terminar un poquito más temprano y prepararnos ahí para la próxima semana ya escuchar a las organizaciones que van a dar su opinión a propósito del proyecto de ley que vamos a continuar tramitando. Así que por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.